Desde hace 14 meses trabajamos con 50% de aforo y pagamos 100% de impuestos y servicios. Eso denuncia el colectivo gastronómico en una campaña de redes sociales que comenzó ayer. El mensaje que maneja el colectivo gastronómico es contundente. Piden más medidas de efecto inmediato para no cerrar. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuál es la realidad de este sector, que fue uno de los más perjudicados durante la pandemia? Bueno, vamos a hablarlo en los próximos minutos con Carlos Sarli, copropietario del bar y restaurante Inmigrantes, secretario del colectivo gastronómico. Carlos, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Hola, buen día, un gusto. Gracias por el espacio y saludos a toda la audiencia de En Perspectiva. El colectivo gastronómico se creó en plena pandemia, ¿verdad? El año pasado, a mitad de año más o menos. No, sí, estaba mirando justo la fecha. El 16 de marzo nosotros hicimos nuestra primera reunión. Los primeros casos fueron en una fiesta el 13 de marzo y el lunes 16 nos estábamos juntando 6 colegas a tomar un café, a un poco a ver lo que se nos venía encima y cómo podíamos actuar en conjunto. Así que ya tenemos más de un año de formado el grupo. La fecha de julio es por cuando surgen como asociación civil formal, digamos. Así, nosotros en julio hicimos una asamblea para empezar a formar una asociación civil. Hasta esa fecha nuestras reuniones fueron un grupo pequeño y ahí pedimos y a todos los que se quieran sumar por redes, y ahí se sumaron 280 empresas que llenaron un formulario con una encuesta que nosotros precisábamos tener datos a la hora de conversar con lo primero que conversamos fue con el Ministerio de Trabajo en aquel momento, porque sabíamos que íbamos a cerrar 2 meses y había una cantidad de situaciones que no entendíamos cómo las podíamos llevar adelante. Uh-huh. Que surgió porque entendían que faltaba como una voz del sector gastronómico como tal. Digo porque era un aspecto que creo que al principio, sobre todo, generaba dudas a nosotros, por lo menos desde el punto de vista periodístico. Cuando teníamos que hablar con un vocero del sector gastronómico, era difícil identificar quién representaba esa voz, ¿no? Estoy pensando, hay bares, por ejemplo, que están representados en Cambadu. ¿Ustedes veían que había cierta carencia de representación? Nosotros sentíamos que había una voz que no estaba siendo un poco escuchada, ¿no? Cambadu viene trabajando hace años, pero también dentro de sus socios tiene una cantidad de almaceneros, supermercados, no había gran representación gastronómica, nosotros sentíamos, de la nueva gastronomía, por llamarlo de una manera. También está la ARU, pero también es la gastronomía más de hoteles, y sentíamos que no había una representación nuestra, y espontáneamente como que tomamos el liderazgo de esa voz que no estaba siendo escuchada en ese momento. Colectivo gastronómico, entonces, ¿a quién representa como tal? Recién decía algo de la nueva gastronomía, digamos. ¿Tiene algo que ver con eso, con nuclear bares y restaurantes que se identifican un poco con la movida gastronómica que venía teniendo Uruguay en los últimos años, con ese impulso que se veía que se estaba tomando de nuevos tipos de lugares, con propuestas diferentes, con más cuidados en cuanto al aspecto del local? No sé, ¿qué más podemos decir de eso? Sí. Gente joven que había trabajado en diferentes lugares, había viajado y empezó a asumir el rol de una nueva gastronomía, un poco más de vanguardia, un poco más pensando en lo que se consumía afuera, y que tanto no nos veíamos tan asociados como a estructuras más de tantos años como Cambadu, Claro. que hoy estamos trabajando en conjunto y estamos súper alineados en una cantidad de cosas, lo mismo que con la ARU, pero tienen como otra mirada sobre el rubro, ¿no? ¿Dijiste en total cuántas empresas lo integran? Son 280 empresas las que generaron ese formulario en aquel momento y los que nos mantenemos en contacto a diario. De esas, ¿cuál es el panorama en estos 14 meses de pandemia? Hay algunos que tuvieron que cerrar, hay algunos que tuvieron que reconvertirse, hay empresas que tuvieron que mandar obviamente personal al seguro de paro. ¿Qué
perspectiva tienen desde ese punto de vista? Desde el de ese punto de vista estamos todos con el 2/3 del personal que teníamos en nómina en ese momento en seguro de paro, ¿no? Estamos trabajando con 1/3 del personal, esos son los datos que tenemos. Un tercio del personal respecto a la situación previa a marzo de 2020. Así es, así es. Hay una cosa que también está bueno aclarar, es que el sector venía en una crisis previo a la pandemia, ¿no? La pandemia lo que hizo fue evidenciar muchísimo más la crisis que veníamos sosteniendo, ¿no? Bueno, ese es un punto no menor, ¿no? Porque creo que antes de la pandemia, por lo menos, estaba la sensación en gran parte del público de que la gastronomía uruguaya venía creciendo con la apertura, así que venía dando de muchos restaurantes, bares, cafeterías, cervecerías incluso, ¿no? Y ustedes, sin embargo, en el comunicado recalcan eso que estás señalando, ¿no? Que venían ya previo a la pandemia, hablan de que las utilidades del sector venían bajando en los últimos 5 años. Así es, así es. Por diferentes factores, las utilidades de la gastronomía fueron bajando, ¿no? Primero, la gran cantidad de lugares que se fueron abriendo, eso también hizo que el consumo se fue repartiendo en una cantidad de locales, entonces las facturaciones fueron bajando. Después hubo una cantidad de servicios asociados a la facturación que en su momento no se veían, porque estaban como disimulados, y después en la crisis vimos la cantidad de porcentajes que repartíamos de lo que podían ser nuestras utilidades con otros actores. La inclusión financiera fue uno que se llevó muchísimo de la poca utilidad que podíamos tener. No lo vimos venir, esa es la realidad. Cuando entramos en la pandemia y empezó la facturación a bajar muchísimo, si empezamos a ver lo que pagábamos, empezamos a tomar conciencia de ese nuevo actor que fue la bancarización, ¿no? Nosotros quizás antes facturábamos el 70% en efectivo y pasamos a facturar el 70% con tarjeta. El arancel de la tarjeta es el más alto que hay en la región, un 3,75, cuando en el mundo está en 0,9. A ver, ese es un punto interesante. O sea, detectaron que ahí había un tema, pero sobre todo porque se dio un cambio de consumo. A raíz de la pandemia empezaron a tener, dentro de la menor actividad, las compras que se efectúan, las veces que la gente va a los restaurantes y bares, lo hace pagando con tarjeta, algo que no tenían tan extendido hasta antes de la pandemia. Justo se dio poco antes de la pandemia por la bancarización. La bancarización lo que hizo es que el consumo, que antes era en efectivo, pasó a ser la mayoría en tarjeta. Lo digo en el periodo de tiempo que el análisis justo de eso lo hicimos justo cuando empezaba la pandemia, porque pasó un año que no habíamos hecho ese análisis. Nosotros pagábamos las cuentas y no veíamos que era tanto el costo que al año de comisiones que pagábamos, ¿no? Lo mismo que los pagos empezaron a hacer por transacciones bancarias o por cheque. Una transacción bancaria son 80 pesos y capaz que vos estás pagando a un proveedor 1.500 pesos y estás pagando 80 pesos de la transacción bancaria o 28 pesos de un cheque. Todo eso lo vas sumando al año y implicaba un costo que antes no lo teníamos. Claro. Sí, es buena la puntualización porque tiendo a pensar que también había gente que entendía que el sector gastronómico de alguna forma había tenido un impulso con la bancarización, porque también asociado a eso, al mayor uso de los medios de pago electrónico, estaba el descuento del IVA, ¿no? Sí, el descuento del IVA es algo interesante porque puede estimular el consumo. También lo que pasó, que es un dato no menor, empezó el juego de los bancos, ¿no? Con los descuentos del 25%. Y entramos todos en esa calecita porque parecía de que si no lo ponías vos, el negocio que lo tenía al lado lo tenía y tus clientes iban para ahí. Y hay que ver que ese descuento del 25% absorbe la mitad del banco y la mitad el negocio, ¿no? Entonces cuando nosotros veíamos que con una muy buena gestión, una utilidad anual de un 12%, un 13%, era lo que dejaba un restaurante en gastronomía, empezaste a compartir esa comisión con el banco y fue como en alguna zona macabro, porque si no tenés el descuento
en una zona como Carrasco quedás por fuera porque todos lo tienen. Hay otras zonas que pueden tener el lujo de no tenerlo. Ujú. Pero cuando digo el lujo, es una trampa, un círculo vicioso, ¿no? Que te lleva que cuando vos cerrás el balance anual no tenés utilidad. Como terminás de pagar todas las cuentas en el año, te das cuenta de que no te quedó plata para vos. Es interesante ese aspecto a remarcar. Hay quien pregunta también, ¿y percibieron algo similar con las aplicaciones de delivery? Eso también es una batalla que estamos tratando de librar. Las aplicaciones de delivery, la verdad que es una genialidad lo que lograron, ¿no? Lograron quedarse con todos nuestros clientes, que antes la gente pedía directamente a nuestros teléfonos, hoy todo el mundo tiene la aplicación, ¿no? Eh, y nosotros tenemos que pagarle un 25% masiva a la aplicación por ese servicio. Entonces, eso también nos hizo ver, cuando teníamos el restaurante funcionando, capaz que era un extra, un plus, sacar un delivery. No todos los restaurantes vivían el 100% del delivery. Cuando la pandemia, el delivery pasó a ser como una pata importante, empezamos a ver que no ganábamos del delivery. ¿No? Era una extensión del negocio que ya tenías la cocina funcionando y sacabas un par de pedidos. Era algo extra facturación, que pagabas la comisión, pero te sumaba. Hoy cuando trabajás 100% con delivery, hubo meses que pasó eso, y veías que toda la comisión la tenías que pagar a las apps, ¿no? O sea que es también otro rubro importante que en la estructura de costos, digamos. En la estructura de costos tenemos una cantidad de socios asociados a nuestra facturación, que eso hace que los márgenes sean cada vez menos. Hoy hacíamos un análisis con todos los colegas, no hay un balance que sigue repositivo, o sea, estamos todos trabajando a pérdida hace más de 14 meses. La solución que se encontró en un principio, cuando empezamos a evidenciar esta situación, fue que nos dieron préstamos blandos, ¿no? El préstamo SIGA, que era un préstamo interesante porque tenías que pagar muy baja comisión, que gran parte del colectivo lo tomó. Con el panorama de que capaz que esto pasaba en 6 meses, y cuando retomemos la facturación tenías que asumir una cuota, pero te ayudaba a sobrellevar esta situación. El tema es que nadie se imaginó que a 14 meses todavía no tenemos claro cuándo vamos a salir de esto, y se van sumando esos costos, ¿no? De las cuotas bancarias. Y también mucho de lo que pasó fue que se reprogramaron deudas, pero no hubo quitas, ¿no? En su momento hubo casos como que UTE te pasaba para adelante 2 meses, pero lo tenías que pagar. Entonces, esas cuentas se siguen pagando al día de hoy, no hubo quitas de ningún tipo, ¿no? Sí, estaba repasando el último paquete de medidas anunciado por el Gobierno Nacional, en este caso, porque ustedes tienen costos también que tienen que ver con, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, pero repasando el paquete de medidas del Gobierno Nacional, bueno, se estableció la exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios al BPS durante el primer semestre de este año, la exoneración del impuesto a las rentas de las actividades económicas, el IRAE, el mínimo mensual, y los anticipos del impuesto al patrimonio. Hay alguna facilitación del acceso al crédito, pero ahí no quita, como recién decía, y bonificaciones en las tarifas de UTE y Antel y refinanciación de deudas en esos servicios. Pero para el rubro gastronómico, entonces, este paquete de medidas no es suficiente. Ojo, bienvenido, ¿no? Las medidas, a algunos les toca, pero el tema es que nosotros, son medidas, por ejemplo, el descuento del IRAE son los primeros 6 meses, que son del 2021. O sea que cuando yo tenga que liquidar 2021, voy a tener descuento del IRAE de enero a junio. Pero yo vengo arrastrando todo el 2020 esta situación, ¿no? Entonces, bienvenido eso, porque seguro voy a tener que pagar un poco menos cuando liquide el 2021, pero ya vengo de atrás con todo el 2020, sin ninguna quita, sin ningún beneficio, ¿no? Y después están todos los costos que tenemos asociados a la intendencia, que son un poco los que estamos peleando hoy. Cuando hoy hablabas de que la visión es que la gastronomía iba bien porque había mucha gente abriendo negocios, creo que es una percepción del emprendedor, ¿no? El emprendedor no toma conciencia de lo que es un negocio gastronómico hasta que se mete. Porque, por ejemplo, nosotros pagamos 7 impuestos a la intendencia para poder funcionar. Creo que nadie lo sabe a la hora de abrir un negocio, ¿no?
Entonces, y tampoco el costo que tienen, ¿no? Cuando yo hoy comento que la tasa bromatológica cuesta 96.000 pesos en un negocio como el mío, no me creen, pero es eso, hoy se me vence a mí la tasa bromatológica y yo tengo que pagar 96.000 pesos. Y en un contexto como el de hoy, yo tengo que elegir entre pagar los sueldos o pagar la tasa bromatológica. Y también que no hay una forma, hoy, al estar todo con teletrabajo, yo proponer un plan de pagos no es fácil, no te contestan los mails, no te atienden el teléfono, es una gestión que es difícil de plantearla aparte, ¿no? Entonces nosotros un poco lo que estamos pidiendo es que se aplacen los vencimientos, ¿no? En este contexto, por lo que dure la pandemia. A los colegas que se les estén venciendo CIME, bromatología, que no se les multe porque no lo pagaron, sino que se aplacen hasta después de la pandemia. Lo vimos como una medida paliativa para que los lugares no sigan cerrando, porque hoy estaba hablando con un colega. En abril tenía que hacer la liquidación de DGI del 2020. Uh-huh. Le lleva la tasa bromatológica y tiene que pagar los salarios. Y estás eligiendo qué cuentas pagar. Y esto... creo que muchos colegas están sosteniendo esto porque es más caro cerrar que seguir abierto, ¿no? Y están como esperando, ¿no?, que esto pase rápido. O sea, claro, hay quien dice, bueno, si no tenés utilidades, cerra las cortinas, ¿no? Pero eso implica un gasto importante, ¿no? En pago de despidos y demás. Entonces, lo que está planteando es, bueno, hay gente que hoy en día está simplemente manteniendo su local abierto para no tener que asumir esos costos que le implicaría el cerrarlo, pero está trabajando a pérdida, claramente. Totalmente. Otra de las cosas que le pedimos a la Intendencia, hoy estaba viendo las nuevas recomendaciones del GACH, es el 100% del entarimado que no se cobre, ¿no? La Intendencia... Capaz que hay quien no entiende qué es el entarimado, la tasa del entarimado, ¿no? ¿Podemos explicarlo? La tasa del entarimado es el uso de la vereda, que va de 0,5 a una unidad reajustable por metro cuadrado. Eso a nosotros nos representa un alquiler más en los que toman vereda, ¿no? Hoy, en el contexto actual, el invierno pasado, la gente consumía afuera. Por más que hace frío, no quiere entrar porque se está cuidando. Entonces, la vereda es algo vital para nosotros. Pero tenemos que pagar una unidad reajustable por metro cuadrado. Imagínate que pedís 30 metros cuadrados, son 30 unidades reajustables a 1.300 pesos, son 40.000 pesos que tenés que pagar de entarimado. La Intendencia nos hizo un 50% de descuento, que es algo que tampoco están articulando bien, porque muchos comunales, quedó interpretación de los comunales y a algunos les está llegando el descuento y a otros no. Pero cuando es un descuento falso, porque si yo en un lugar antes podía poner 4 meses y ahora puedo poner 2, uh-huh, y vos me haces el 50% de descuento, no me estás haciendo un descuento, me estás cobrando por la cantidad de mesas que me estás permitiendo poner. Ahí está, ese es un punto que no recordamos, ¿no? Ustedes están trabajando con aforo limitado, aforo a la mitad. Con un aforo un 50%. Claro. Y con una restricción horaria, ¿no? Nosotros a las 12 tenemos que cerrar. Que también es algo que pasó al principio, ¿no? Nosotros sentíamos que el cuerpo inspectivo estaba muy duro y estaban multando a rajatabla por cualquier situación, situaciones que tienen grises, que no son claras. Hubo multas por aglomeración. La Intendencia no tiene especificado qué es una aglomeración, cuántas personas por metro cuadrado puede haber en la vereda parada. En mi caso puntual, me multaron por aglomeración y había 4 personas esperando un Uber, 2 personas esperando un taxi, y yo le digo, ¿pero qué es aglomeración? Yo no puedo, aparte que no tengo la potestad de decirle a la gente que se vaya de la vereda. No tengo la libertad, le puedo sugerir, pero si la gente no se quiere ir, no se va. Y bueno, teníamos multas por ese caso, teníamos multa por cerrar 265, 2610, y bueno, son esas un poco el trabajo que estamos haciendo para poner luz a estas cosas y que nos dejen trabajar, ¿no? Y que no tengamos que seguir cerrando.
Ustedes ahora están haciendo, concretamente, las medidas que piden van por el lado de la Intendencia. Con la Intendenta Carolina Cose han tenido reuniones, ¿no? Han tenido por lo menos una instancia donde la propia Intendenta les hizo anuncios, ¿no? Les terminó proponiendo, no se tomó en cuenta las propuestas de ustedes, pero sí lo que tiene que ver con el diferimiento de la contribución inmobiliaria y del impuesto a la puerta. ¿Ustedes no quedaron conformes con esa medida? Sí, primero que nada quiero valorar la mesa de trabajo que se formó, pero es como le decimos nosotros, la mesa de trabajo va a trabajar con cosas a largo plazo, porque son de decisiones políticas y estratégicas y se tienen que conversar. Pero a corto plazo son las medidas que pedimos de los descuentos. Lo que llamó alivio financiero la intendenta fue el aplazamiento de la contribución inmobiliaria. Uh-huh. Que no es que es una quita, es aplazar. Eso afecta al 10% de la gastronomía, que son el 10% que es propietario. El otro 90% de la gastronomía arrienda. Entonces, el aplazamiento de la contribución no te beneficia. Lo otro que lo llamaron alivio financiero fue, de los 7 impuestos, el más barato es el impuesto de puerta, que esos le llaman tasas generales. Bueno, se llama tasas generales hoy, es el clásico impuesto de puerta, que es el impuesto más bajo que pagamos, que lo pagamos cada 2 meses y ronda entre 3.000 y 7.000 pesos. Eso fue el alivio financiero, que entonces no nos impacta de ninguna manera a los gastronómicos. Volvimos a repetir que hay hacer énfasis en lo que sí nos impacta y que sí puede ayudar al sector a que no se pierdan fuentes de trabajo, y nos pidieron 2 semanas para estudiarlo. Nosotros nos reunimos el jueves 22 en esa mesa de trabajo donde estuvo Carolina Cose, y bueno, el jueves 6 harían las 2 semanas donde estaremos esperando la respuesta de la Intendencia, ¿no? Que no está cerrado ese canal de diálogo, o sea, se pueden venir más medidas por parte de la Intendencia. Esperamos que sí, esperamos que siga funcionando la mesa de trabajo, porque la mesa de trabajo es algo interesante, porque antes nosotros sentíamos que se tomaban resoluciones desde detrás de un escritorio y nos comunicaban a nosotros. Y después se daban cuenta de que eran resoluciones que eran difíciles de aplicar. Entonces, nosotros queremos estar en la construcción de este tipo de cosas, ¿no? ¿Y con el gobierno nacional sigue abierta la instancia de diálogo? Con el gobierno nacional sigue abierta. Nosotros hemos hablado con todos desde que comenzó la pandemia. Hemos hablado mucho con el Ministerio de Trabajo, creo que se han conseguido cosas interesantes. Cuando empezó la pandemia y cerramos 2 meses, para vos poder... La gente que tuviera menos de 90 jornales no podía acceder al seguro. Uh-huh. Se consiguió que se bajara a 45. El seguro flexible ha sido una herramienta que nos dio bastante oxígeno, porque en muchos casos los locales pasaron a trabajar 3 días por semana, que eran los días que más facturaban, a tener abierto todos los días, porque le implicaba muchos costos y no tenían facturación. Estas medidas que se tomaron son medidas que obvio no alcanzan, pero son buenas. El refinanciación de deuda de BPS y de DGI con intereses bajos. Se vienen trabajando mucho, pero precisamos más medidas, y lo que tratamos de hacer ver es que nosotros venimos de 14 meses de esto. Entonces, una medida para hoy, para mañana, no nos soluciona. Nosotros tenemos que pensar que si se va la pandemia hoy, esta situación va a extenderse unos meses más. Y ya venimos arrastrando 14. Entonces, tienen que ser un poco medidas más de fondo, que entiendan que el sector está arrastrando deudas de hace varios meses y que no se va a solucionar de hoy para mañana. En la campaña que lanzaron ayer en redes sociales son muy gráficos en cuanto a ponerlo en términos así contundentes, lo que significan los costos para ustedes, ¿no? Por ejemplo, señalan que el aporte mensual al BPS les cuesta 1.760 empanadas, ¿no? Vender 1.760 empanadas, esa es la relación, ¿no? O que la habilitación para espectáculos cuesta 70 porciones de fritas. Digo, para que el público tenga una idea, ¿no? Eso se nos ocurrió porque sí. Nos pasa, ¿no? Que muchos clientes y amigos tienen una percepción diferente de nuestro sector. Una de las cosas que primero que queremos aclarar, nosotros se nos ve como empresarios y somos trabajadores. Estamos hace años sosteniendo negocios, dando trabajo, pero en realidad a todos nos ven trabajando detrás de nuestros negocios
las mismas horas que hace nuestro equipo. Entonces, no somos empresarios que estamos en nuestra casa viendo cómo funciona nuestro negocio, estamos ahí metidos, ¿no? Entonces, eso es la primera percepción que queríamos que transmitir, porque es algo que... Y el otro día me decía un cliente, yo no sabía que ustedes pagaban tantos impuestos. Entonces, y está bueno que la gente lo sepa, porque yo ahora entiendo por qué tiene el valor el vaso de cerveza que me estoy tomando ahora, el valor que tiene, y a raíz de que eso fue como disparador de empezar a llevar a productos el pago de los impuestos que nosotros tenemos, para que la gente pueda entender o graficar, ¿no? Porque muchas veces la gente se queda con la foto del viernes a las 10:30 de la noche y ve una terraza llena. Nosotros estamos 8 horas abiertos para capaz que facturar de 10:30 a 12 un rato, y esa es la percepción muchas veces que se ve, y no se ve todos los costos que tenemos para sostener el negocio abierto, ¿no? La cantidad de pintas de cerveza también aparece ahí en el gráfico, ¿no? También para dar una idea de esos costos asociados. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y hay uno que, por ejemplo, se repite, que tiene que ver con las cifras manejadas en torno a los deliveries y las apps. ¿Entendí bien? Sí. ¿Un 25% de mi pedido se lo lleva a la aplicación de delivery? Pregunta Rubén. Así es. El 25% se lo lleva a la aplicación de masiva, se lo lleva a la aplicación de delivery. Esa es la realidad. No hay un negocio un producto que deje ese margen de utilidad hoy por hoy. ¿Y cuál es el motivo por el cual los comercios entonces deciden seguir en la aplicación como tal, ¿no? ¿Es por una cuestión de marca? Porque es que lamentablemente hoy el consumidor se acostumbró a pedir por ahí. Yo, por ejemplo, tengo mi propio delivery y hago un descuento si me piden directamente, y tengo la app. Es un mal necesario, lamentablemente, porque a mí me van a conocer mi local y mi teléfono si me piden primero por la app, ¿no? Pero muchas veces decía, nosotros me mato haciendo descuentos, haciendo regalos para que me pidan directo, y me llaman solamente para hacerme el reclamo de la app que no les llegó. Claro. Nada, la verdad que genera una herramienta fantástica, que hoy todo el consumidor va por ahí. Nosotros lo que estamos tratando, estamos viendo a raíz de esto, es recuperar nuestros clientes. Es un trabajo de hormiga, ir recuperando nuestros clientes, que entiendan que el beneficio directo que tienen si nos piden a nosotros, y empezar a tratar de desprender a nuestros clientes de las aplicaciones, porque de verdad hoy por hoy se nos llevan toda nuestra ganancia. Y también en un momento se generó como una movilización y tratar de desprendernos, y hay gente que vive, depende muchísimo de la app y no puede darse el lujo de apagarla un día o cambiar a otra cosa que capaz que tiene menos comisión, pero no le asegura que capaz que el flujo de pedidos que tiene por la app, ¿no? María Luisa, desde la audiencia también, que está en el rubro, preguntaba, ¿por qué no crean como colectivo gastronómico su propia app? ¿Lo han evaluado eso? No, sí, lo evaluamos, estuvimos trabajando en una comisión de tecnología, estuvo trabajando 2 meses, y nos dimos contra la realidad. Es pelear con un gigante. Lo que destinan o lo que destinaron durante mucho tiempo en marketing y comunicación para que la gente se descargara la aplicación al teléfono, es algo que nosotros hoy estamos muy difícil de pelear y de competir, ¿no? Veamos que es que se están haciendo, ¿no? Hoy todos estamos tratando de generar nuestro canal de venta directo y hacer descuentos a través de nuestro canal directo. Pero es muy difícil pelear con una aplicación que son multinacionales, ¿no? Manejan el mercado. Carlos Sarli, secretario del colectivo gastronómico, copropietario del bar y restaurante Inmigrantes. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Vamos a seguir, obviamente, profundizando y viendo qué repercusión hay a esta campaña que lanzaron. Por lo pronto, a algunos clientes los han conquistado para que vuelvan al pedido directo, al llamado por teléfono al local directamente, pero bueno, quedan cuestiones por ver y
y ver también sobre todo qué pasa en los próximos meses cuando de a poquito la actividad se recupere, ¿no? Así que volvemos a conversar. Gracias. Bien, nosotros quedamos un poco atentos a la respuesta de la Intendencia, que pidió 2 semanas de plazo para estudiar nuestras propuestas. Estamos muy atentos a esas resoluciones. Y muchas gracias por el espacio y saludo a toda la audiencia. Chao, chao, gracias.